Hola, antes de iniciar con la entrevista de hoy, quiero darte las gracias por permitirnos seguir aumentando el volumen y hacer saber que otra manera de hacer las cosas es posible a favor de un mundo más sostenible. Quiero decirte que estamos preparando una publicación especial que reúna a las organizaciones más destacadas con acciones socialmente responsables y sostenibles. Encuentra cómo participar en www.valor-compartido.com/quién es quién. Ahora disfruta de la entrevista de hoy. En Valor Compartido Podcast, el día de hoy tenemos con nosotros a Mauricio Alvarado, líder de asuntos públicos de DAO para México, región andina, Caribe y Centroamérica, y también líder de ciudadanía global de DAO para América Latina. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te encuentras? Javier, encantado de estar contigo. Como sabes, siempre hemos sido fans, particularmente tu carrera, en el trabajo que haces en responsabilidad social, y hoy muy agradecidos por invitarnos a contar juntos precisamente la historia de DAO en torno a temas de responsabilidad social. Claro, yo empezaría, Mauricio, primero agradeciéndote tus palabras, por supuesto, y empezaría para platicarle a la audiencia que conozca bien qué es DAO, porque, claro, DAO es una marca que no ven a simple vista, que no vemos a simple vista, pero está detrás de muchos productos, ¿no? Y de muchos servicios que usamos en nuestro día a día. Exactamente, Javier. Como bien dices, DAO no es una marca que encontremos en el supermercado o en las tiendas de conveniencia de nuestras colonias, pero estamos ahí precisamente en todos esos productos. Podríamos decir que estamos en el 80 o 90% de las interacciones que los consumidores tienen en el día a día. Entonces, DAO es una empresa de ciencia de materiales, que este término a veces puede facilitar o complicar aún más las cosas. Ciencia de materiales es precisamente una disciplina que conjuga la física, la química, para extraer lo mejor de las propiedades de precisamente los materiales para generar soluciones. DAO es una empresa que se crea hace más de 120 años, a finales del siglo XIX, por Herbert Henry Dow, que es de quien obtenemos este nombre de DAO. Y a partir de ahí, pues hemos tenido ya una presencia en 57 países, más de 37,000 mentes trabajan detrás de la innovación de DAO, y con ventas a nivel global el año pasado de $43,000 millones. En México la historia no es muy diferente, la verdad es que es una historia también de éxito, de compromiso con las comunidades, con nuestra gente. El año pasado cumplimos nuestros primeros 60 años, son 6 décadas de compromiso con nuestras comunidades, donde tenemos presencia en general con el país. Y operamos en Tlaxcala, en el Estado de México, en Toluca, en Querétaro y por supuesto nuestras oficinas centrales que están en Paseo de la Reforma, aquí en Ciudad de México. Entonces, en resumidas cuentas, eso es DAO, es la ciencia, es la química que está detrás de muchos de nuestros productos. Y derivado de un proceso muy interesante, creo que se va a convertir en un referente de una operación de las grandes compañías, que fue la fusión con DuPont hace un par de años. Después de eso volvemos a salir como una única compañía, en compañías separadas nuevamente, era parte de la estrategia y así estaba definido, y tenemos una ambición muy clara desde entonces, que es convertirnos en la compañía de ciencia de materiales más innovadora, enfocada en el cliente, sustentable e incluyente del mundo. Es un reto y se dice fácil, pero la verdad es que es un camino que, si bien hemos venido recorriendo y sigue siendo parte de nuestro ADN, no es sencillo. Entonces estamos trabajando en eso. Por eso nuestro mantra de compañía es esta frase en inglés, Seek Together, que se refiere a colaborar o explorar juntos para lograr esta ambición de compañía que tenemos. En resumidas cuentas, eso es DAO. Entonces, bueno, innovación, sustentabilidad, inclusión, ¿no? Serían como estos 3 pilares o 3 ejes en los que se basa la compañía, la acción de la compañía. Y bueno, cuando llega pues ya son 3 meses confinados,
todo lo que llevamos de 2020, ¿no?, escuchando hablar del coronavirus, pero cuando se empieza a notar un poco aquí en México el impacto, ¿no?, de esta emergencia sanitaria que ha traído, pues eso, otros impactos, ¿no?, no solamente en el campo sanitario, sino también en el económico, en el del empleo, por supuesto, ¿no? Entonces, en el de cómo convivimos día a día, ¿cómo reacciona DAO ante esta situación? Sobre todo nos interesa el área de sustentabilidad, ¿no? O sea, en temas de sostenibilidad, ¿qué es y de responsabilidad social, cómo actúa DAO? Es muy importante la respuesta que ha tenido que dar la industria, específicamente la industria química, donde nosotros nos ubicamos, que al final hemos sido considerados una industria esencial, no solo en México, sino en varios países. Entonces ahí, de entrada, ya tenemos un rol importante y una responsabilidad amplia para surtir materiales que son esenciales para otras industrias. Para esto creo que vale la pena explicar un poco las verticales donde DAO se encuentra. Podríamos resumirlas en tres, básicamente. Es la parte de plásticos y empaques de especialidad, y vamos a hablar muy específicamente de este tema que es súper importante para diversas industrias, la médica, por supuesto, y ahí se liga directamente con la atención de esta pandemia, pero también la parte de empaques para alimentos, por ejemplo, para darles pues mayor vida a los alimentos, y se vuelve relevante otra vez de cómo la ciencia puede garantizar un planeta sustentable, ¿no? La relevancia de la innovación de DAO para lograrlo. Si hablamos de que, no sé, 1/3 de los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician por diversas razones, ahí entra la importancia de un material que tenga la capacidad de brindar inocuidad, protección a los alimentos. Digamos, esta es una de las primeras verticales. La segunda es para intermedios e industriales, suena muy raro, pero realmente es para procesos de manufactura, surfactantes, no sé, varios productos, y también para la parte de productos de consumo, tanto parte tecnológica, automotriz, de confort, etcétera, ¿no? Para calzado, la parte de colchones, por ejemplo, ahí está la ciencia de DAO. Y una tercera vertical, que es la parte de todo este tema que tiene que ver con construcción, que también se vuelve importante, el tema de pinturas viales, pinturas para el hogar, la parte de construcción, recubrimientos. Entonces, bueno, ahí también tenemos otra gama interesante, siliconas. Entonces, ahí está DAO. Es como lo que implementamos iniciando el tema de la pandemia, y yendo a tu pregunta, es cómo estas tecnologías pueden ayudar a hoy atender problemas que son esenciales y atender necesidades que vimos desde un inicio. Productos, por ejemplo, como que van en alcohol en gel o en sanitizante de manos. Nosotros tenemos algunos de estos productos, y lo que hicimos, por ejemplo, en el caso de Brasil, y hablo de mi rol del líder de Ciudadanía Corporativa para América Latina, la parte de producir un sanitizante, un gel, alcohol en gel, en una planta que no acostumbrábamos a hacer eso, no lo hacemos, no vendemos esto, no vendemos materiales finales, pero como nuestra industria, y particularmente DAO, logró transformar sus operaciones para atender una necesidad particularmente en Brasil. En México se produce uno de estos componentes que van en el alcohol en gel. Bueno, ¿cómo lo facilitamos para nuestros clientes? Incluso se está yendo en un par de semanas producto que se hace en nuestra planta de Querétaro hacia Colombia, para atender también una necesidad que tienen allá junto con un cliente. Entonces, bueno, estamos aportando. Yo diría, Javier, uno de los grandes temas es cómo DAO pudo modificar rápidamente, innovar también de la mano de nuestra gente para atender necesidades específicas. Claro. Y te voy a dar otro ejemplo específicamente de México, en colaboración con varias compañías muy conocidas, algunos clientes nuestros. Hace unas semanas donamos alrededor de 100,000 batas de aislamiento en nivel 2 para médicos, de uso médico, a través de Fundación IMSS, Fundación ISSSTE y Fundación CIE, que tiene esta unidad médica en Centro Banamex, para el uso y protección del personal de salud. Estos trajes tienen evidentemente materiales DAO, en este caso muy específico polietileno, que es uno de nuestros productos dentro del mercado de empaques y plásticos de especialidad. Entonces son unos ejemplos, Javier, que nos da esta idea de qué es lo que hizo DAO una vez que inició la pandemia, acompañado de, por supuesto, otros, pero sí diría muy enfocado en cómo la ciencia está ayudando a resolver estas necesidades que son apremiantes, sobre todo en este contexto. ¿Crees que esta situación, ¿no, de la pandemia ha cambiado un poco el concepto o el camino o el rumbo
que llevaba DAO en materia bueno, ya hemos visto cómo han actuado en estos meses, pero en el rumbo de cara al futuro. No ha cambiado poco, sino ha cambiado bastante en cómo vemos ahora el futuro. No solo en la parte de negocio, la estrategia sigue siendo la misma, el ADN no cambia. DAO es una compañía que el cambio es parte inherente de nuestro ADN. Lo has visto, lo platicamos, la fusión DAO-DuPont, compras, adquisiciones de compañías que han ido fortaleciendo a DAO, incluir portafolios nuevos. El cambio es parte de nuestro ADN y lo estamos asumiendo como tal, pero sin duda en cómo estamos enfrentando y cómo vamos a abordar los retos post pandemia, una vez que esto pase, esperamos sea pronto, también va a ser importante. Y me refiero específicamente, podemos hablar del tema de manejo de residuos. Hoy está nuevamente en 2 puntos la situación de uno de nuestros portafolios, que es el tema de plásticos, bajo la lupa. Uno, en la importancia que vuelve a tomar el plástico para algunas aplicaciones médicas, de higiene, súper importantes, pero otro, cómo los consumidores estamos respondiendo y estamos desechando ciertos productos que nos sirven en algún punto, pero después nos dejan de servir, y cómo estamos haciendo manejo y disposición de esos residuos. Interesante. Nosotros como DAO tenemos esta idea de que somos parte del problema en términos de plásticos, pero más allá de eso queremos ser parte de la solución. Entonces, ¿cómo ayudamos a que estos residuos que están saliendo, tal vez no tengan necesariamente un componente DAO en algunos casos, pero al final queremos ser parte de la solución y queremos asumirlo como tal? Entonces, ¿cómo podemos educar al consumidor también a hacer esto? A las compañías que están produciendo cubrebocas, mascarillas, etcétera, para que puedan recuperar y disponer estos residuos de una manera más eficiente. Y después, ¿cómo devolvemos y cerramos el ciclo de qué va a pasar con este material después? No solo basta, bueno, vamos a ponerlo en el bote de basura o en el cesto de basura y se lo va a llevar el camión, pero ya no sabemos qué va a pasar después, sino qué podemos hacer después para hacer mejor uso de estos materiales. Y estamos empezando a trabajar con recicladores, por ejemplo, que es súper importante. En Colombia, en Brasil, tenemos un trabajo muy fuerte con recicladores. De hecho, los estamos apoyando todavía, y seguramente seguiremos emprendiendo acciones con ellos, porque, bueno, muchos de ellos se vieron impactados en su salario que recibían por el trabajo de reciclaje que hacían. Entonces, trabajamos con algunas organizaciones como Avina, por ejemplo, que trabaja directamente con ellos para, bueno, compensar de alguna manera salarios caídos en este periodo, pero para que sigan trabajando, porque reconocemos la importancia de los recicladores en nuestros países. Entonces, es una idea, Javier, de cómo también tenemos que tener responsabilidad en los materiales que usamos, que nos sirven en algún momento, después cómo los desechamos y cómo hacemos su uso y disposición. No, perfecto que hayas llevado la conversación a este rubro, porque es cierto, ¿no? O sea, es decir, comenzábamos el año con la prohibición de determinados plásticos, ¿no? Ahora ha salido, por ejemplo, cómo se ha levantado la prohibición para el uso de determinados materiales con motivo de la pandemia en algunos países, ¿no? E incluso en algunas recomendaciones que se han dado también en instituciones gubernamentales aquí en el país y demás. Y luego también, a la par, cómo estaba saliendo todo este tema de cómo, porque, bueno, reconocer, ¿no?, que esto, que sí es un problema de la ciudadanía, ¿no?, de cómo desecha estos materiales, ¿no?, que ahora, pues con esta desescalada o con contingencia, frente al virus, bueno, pues nos vemos obligados a utilizar y demás. Entonces, bueno, ustedes también se reconocen responsables, ¿no?, de cómo ayudar, ¿no?, a que ese desecho no provoque daños, ¿no? Por cómo se, valga la redundancia, cómo se desecha, ¿no? Entonces es un tema muy 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 interesante. De cara, bueno, hace poquito a nivel global, ¿no?, anunciaban nuevos compromisos de sustentabilidad. También hablemos de esos compromisos. Es a nivel global. Sé que me comentabas antes fuera de micro que luego se centrarán para América Latina, que es el área donde, bueno, tú lideras el tema de la ciudadanía global, ¿no?, para América Latina, con otros compañeros y demás. Entonces, cuéntanos un poco sobre esos compromisos, porque entiendo que también, no sé si marcarán, porque los han anunciado ahora en plena pandemia, no sé si la pandemia marcará un poco esos compromisos de cara al futuro.
es parte de esta situación, de este contexto, ¿no? Es algo que ya se venía pensando otra vez en esta idea nuevamente de asumirnos como parte de la posible solución junto a nuestros aliados, a nuestros socios comerciales, a la comunidad, a los gobiernos, que es importante también que estén involucrados, a las ONGs, que podemos hacer mano todos para atacar este problema. Y justo este nuevo anuncio de los nuevos enfoques de sustentabilidad no viene a suplir los 7 objetivos que teníamos de sustentabilidad para 2025, sino lo que busca, y es muy claro este statement, de acelerar los compromisos de sustentabilidad que ya teníamos tenemos que accionar más rápido, ¿no? Si realmente queremos generar este cambio. Yo te diría que son los enfoques más claros: ser neutrales en carbono. Y esto de neutralidad en carbono para la industria petroquímica es verdaderamente un reto. Entonces aspiramos a bajar al menos ser neutrales en carbono para 2025. Es un tema retador, parece 2025 muy lejos, pero para nuestra industria es un tema de que se tiene que accionar muy rápido. Y esto va ligado directamente al tema de protección del clima. Y un segundo pilar es la parte de eliminar los residuos plásticos y cerrar precisamente este círculo del que hablábamos. Y para eso tenemos varias acciones de economía circular que hemos venido emprendiendo ya desde hace años atrás y que tú conoces, pero incrementar también este impacto positivo en la comunidad, en nuestros clientes, en el negocio, etcétera. Al final todo esto tiene que ver con un tema me recuerdo a principios del año en Davos se habló mucho de este tema de capitalismo inclusivo, de cómo tenemos que cambiar la forma de hacer negocio. No es algo nuevo tampoco. El valor compartido precisamente ya tiene tiempo instaurado y son ideas que hemos ido adoptando, que hacen sentido para la manera en que hacemos negocio, y es por eso estos cambios principales. Vale la pena, creo que la parte de sustentabilidad es solo un adelanto, precisamente lo que comentabas. DAO, para América Latina específicamente, estaremos anunciando acciones bien específicas de lo que hemos venido haciendo en este recorrido, alineado a estos pilares que se están sumando ahora, que otra vez no cambian los objetivos de sustentabilidad, sino vienen a ayudarnos a acelerar el cambio, porque creemos que es apremiante tomar acciones en este sentido. Podría adelantarte algunas de las que hacemos, ahí compaginado el tema de negocio con el tema de responsabilidad social. Es la parte de cómo le damos un segundo uso a los plásticos, particularmente plásticos, empaques flexibles que llamamos, para construir vías en zonas que hoy no tienen acceso o no tienen vías de comunicación adecuadas, ¿no? Estos asfaltos modificados con plástico post-consumo, que es un término bastante técnico, pero te da mucha noción de qué se trata, ¿no? Hoy existen asfaltos modificados con diversos materiales. Esta es una tecnología que va con plástico post-consumo, es decir, que ya se utilizó, se vuelve a peletizar, que es como se comercializa el plástico normalmente, y se añade una mezcla, lo estoy diciendo de manera muy sencilla, pero lleva un proceso más complejo, para darle otras propiedades a las carreteras, a los asfaltos. Ya hemos construido algunos kilómetros en algunos estados, Guanajuato, Estado de México principalmente, pero otra vez es darle beneficio al plástico y darle una segunda vida. Y tenemos así casos igual de interesantes en otras regiones, como en Colombia o en Brasil. Entonces, otra vez, es cómo trabajamos con acciones específicas. O la parte educativa también, en alianza con entidades que son súper importantes, como ya dijimos, Avina, o la Alianza para acabar con los desechos plásticos, que se firmó a nivel global y que DAO es fundador, de los fundadores iniciadores de este movimiento. Pues también de cómo generamos políticas, cómo generamos lineamientos para atacar este problema. Te diría, la parte educativa es esencial para también asumir el rol que tenemos como consumidores. La industria tiene mucho de responsabilidad, pero también como consumidores tenemos que asumirnos pues parte de esta solución. Claro, eso te iba a preguntar. Mira, para nuestros oyentes que estarán escuchando, te digo, ahora creo que sí es en julio, ¿no? Que hay un convocado como un día sin plásticos y demás, porque, bueno, pues ya te digo, ¿no? El tema del uso de los plásticos está, como tú decías al principio de nuestra entrevista, está bajo la lupa. ¿Qué consejos desde DAO darían al consumidor para el manejo de estos materiales que encontramos a lo mejor en nuestro día a día a la hora de consumir y tal?
Yo creo que acabas de dar en el clavo y en este punto de la responsabilidad. Uno es consumo responsable. ¿Qué realmente necesitamos en casa? ¿Qué realmente no es necesario comprar? Porque aparte es un tema importante. A veces compramos cosas que se quedan ahí en casa y que generan, uno, una huella en el planeta y específicamente en temas de emisiones de carbono, y otro, que después se va a convertir en un problema el uso y el reuso de ese material. Primero es pensar y ser responsables a la hora de consumir. Uno segundo es acerquémonos y eduquémonos en torno a qué podemos hacer con materiales como el plástico. Porque a veces en este desconocimiento, Javier, no todas las soluciones son las más adecuadas, ¿no? Son las que creemos son la verdadera solución. Tenemos un posible problema en términos de bolsas, estas bolsas ecológicas, que al final a veces habría que preguntarnos si realmente la solución es la solución ecológica que estamos esperando, o esta solución al tema de popotes. Hemos visto popotes hechos a partir de cáscara de aguacate o de otros materiales que son compostables, pero podríamos hablar de que todo material es compostable, depende en qué tiempo, evidentemente. Pero, otra vez, regresando al punto de los popotes, por ejemplo, con alternativas pues vegetales, también requieren un proceso para ser verdaderamente compostables. Entonces, otra vez, creo que el tema es eduquemos también en cuanto a qué alternativas realmente son las que funcionan. Y un tercer consejo, yo diría, es la parte de separación es súper importante. Y la separación empieza en casa. Entendemos también que a veces existe frustración por parte del consumidor de, bueno, separo la basura en mi casa, pero ¿qué va a pasar después? Entonces, ese es un paso más adelante que también tenemos que trabajar como sociedad, de realmente disponer los residuos, y ya una vez el consumidor los está separando, bueno, hacerlo de manera adecuada. Creo que son pasos muy sencillos, Javier, que podríamos todos asumir en casa. Otra vez, no quitan el foco del problema, pero pueden ayudar a ser parte de la solución. Lo hemos vivido en años anteriores. Dow en 2018 lanzó una campaña global entre los colaboradores que se llama Pulling Our Weight, que es una traducción más o menos de recuperemos el residuo que estamos generando. En teoría no debería de haber residuos en el medio ambiente. El plástico no pertenece al medio ambiente, no debería estar ahí. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, accionar, y es una campaña de limpiezas, principalmente cuerpos de agua y zonas boscosas, donde llevamos a sensibilizar a nuestros propios empleados de esta relevancia. Pero no es un tema de greenwash, y eso es también súper importante cuando empiezan las compañías a hacer estas acciones. Por eso Dow lo liga a un tema educativo, un tema de trabajo con la industria, un tema de trabajo con gobierno. No sería suficiente, bueno, vamos a limpiar una vez al año alrededor de nuestros 4 sites de manufactura en México, o los 20 que tenemos en Latinoamérica. No sería suficiente, tiene que ir acompañado de un trabajo de concientización, un trabajo educativo, y algo bien interesante, no solo basta recoger, y era lo que decíamos, la infraestructura también de la recolección y de la disposición de residuos es un reto, sino ¿qué va a pasar con esos residuos que nuestros colaboradores hicieron? En el caso de México, se convirtieron en bancas muy cercanas a los lugares donde recogimos este espacio, que eran parques. En el caso de Ciudad de México fue Presa Madín, que es muy cerca, es en el Estado de México, y que tiene un grave problema de residuos por las zonas y las comunidades aledañas. Pero bueno, ¿cómo regresamos y demostramos que este plástico que ya sacamos no debe de ir ahí, podría ir en otros espacios, en otros elementos funcionales? Entonces creo que el tema de concientización va a ser para los próximos años súper importante, Javier. Perfecto. Yo simplemente terminaría con una última reflexión, y es por qué ahora se ha hecho más necesario que nunca el tema de innovar, que ustedes lo llevan en el ADN, y cómo animarías a otras organizaciones a innovar. La parte del ADN de Dow es igual una parte inherente de la compañía. Y esto que acabas de mencionar es bien importante. No solo se trata de generar acciones post-desecho, sino desde el inicio. Entonces, Dow, nuestros científicos trabajan, por ejemplo, en generar empaques para la reciclabilidad. Es decir, desde los laboratorios pensamos en que ese empaque sea reciclable al final de su uso o de su vida útil. Creo que eso es súper importante.
y preguntarnos precisamente cómo podemos hacer este tipo de cambios que pueden ser disruptivos, que pueden ser, o también pueden ser cambios muy pequeños, pero que pueden ayudar a la sociedad y a la industria a seguir avanzando. Entonces creo que, Javier, las puertas hacia la innovación siempre están abiertas. Para eso también trabajamos con emprendedores, con jóvenes, con chavos que tienen ya desarrollando algunas innovaciones para poder atacar este problema. Y no solo es el tema del plástico, hay que verlo en otros campos. Dow tiene productos como el poliuretano, que va en la almohada en la que dormimos, o en los colchones, o en el calzado. El poliuretano, un colchón que se deja de usar, es poliuretano que va a ir a un vertedero, que va a ir o va a ir a la quema de este producto. Entonces hay que pensar también, no solo es el plástico, empecemos a pensar dónde podemos generar estas oportunidades de innovación para otros productos, ¿no? Entonces estamos en eso, Javier. La verdad es que hay manera de hacer las cosas diferentes, sin duda, tú lo sabes. Tú has sido pionero en esto, ¿no? En contar las cosas. Y creo que hacer esto y vocalizar estos esfuerzos creo que nos va a ayudar mucho a la industria, a las compañías, a seguir avanzando en este camino. Entonces, creo que ese es el mensaje. Creo que podemos unirnos y va alineado también a la visión de Dow de colaborar, de explorar juntos nuevas oportunidades. Perfecto, Mauricio. Pues con esto tendría suficiente, a no ser que quieras añadir alguna cosa más antes de despedirnos. Simplemente darte las gracias, Javier, darte las gracias a quienes nos escuchan en el podcast y en los diferentes canales, y recordarles que la parte es muy importante que todos pongamos nuestra parte. La industria está asumiendo un rol de responsabilidad, como debe de ser, alineado a la sustentabilidad como un motor de negocio. No vemos hacer negocio de otra manera, pero también es importante que todos asumamos nuestro rol como consumidores y como sociedad. Creo que es una invitación para seguir pensando y seguir trabajando juntos. Perfecto, Mauricio. Pues muchísimas gracias por abrirnos la webcam de tu casa para tener la oportunidad de conversar sobre, bueno, pues lo que ha hecho Dow, ¿no? Como empresa, ¿no? Frente a la pandemia, los compromisos que tiene en el futuro y bueno, pues cómo va a hacer frente pues a algunas cuestiones, ¿no? En materia de sustentabilidad. Mauricio Alvarado, les recuerdo, es líder de asuntos públicos de Dow para México, la región andina, Centroamérica y Caribe, y líder de ciudadanía global para América Latina. Muchísimas gracias, repito, por abrirnos la webcam de tu casa. Muchas gracias. Bye. Para que no te pierdas ninguna de las entrevistas que te ofrecemos diariamente, suscríbete a nuestro canal en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox o Spreaker, entre otros. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Valor Compartido, para que no se te escape ninguno. Todos los viernes te enviaremos también el resumen de todos los episodios a tu cuenta de correo electrónico. No te olvides que tienes que suscribirte en nuestra página web www.valor-compartido.com. Un saludo y hasta mañana. Vamos a contarlo juntos.